Bueno, la tarea pedía el valor de B sub 0, ¿ok? Ahí nos indica, B sub 0 nos indica como salida en un punto en la patita de drenaje del MOSFET, ¿ok? Entonces, nos da dos datos, ¿verdad? Que son la tensión BT y la constante K, ¿ok? Para hallar la tensión de salida, que es este punto, y básicamente necesito hallar estos dos puntos, o sea, la tensión en estos dos puntos, y estos dos puntos son la tensión BDS, ¿ok? Entonces, teníamos que, haciendo la malla de aquí, o sea, en este circuito, teníamos que la tensión BDD va a ser igual a la tensión RD más la tensión BDS, ¿ok? Si aquí había una resistencia, bueno, iba a ser la tensión sobre esa resistencia también, ¿verdad? Pero como es todo, eso es todo lo que analizamos, ¿ok? Entonces, reemplazando, tenemos que la tensión RD va a ser igual a la corriente D por la resistencia RD, que tenemos el valor, y más la tensión BDS. Nosotros esta tensión lo que necesitamos hallar, entonces despejamos eso. BDS va a ser igual a BDD menos I corriente ID por RD, ¿ok? La resistencia de la resistencia en, en el drenaje, ¿ok? Entonces, para hallar esta corriente es la que nos falta, ¿verdad? Esa corriente es la que nos falta. Entonces, para hallar esa corriente tenemos una fórmula que habíamos visto que es corriente drenaje es igual a la constante K por la tensión BGS menos BT, ¿ok? Esto al cuadrado. Entonces, esta constante K ya tengo, que me da como dato, este también tengo, y lo que me falta es esta tensión BGS. Esa tensión es la tensión en este punto, ¿ok? Y también es la tensión en ese punto, ¿ok? También es la tensión en este punto, entre B, E y referencia o masa, ¿ok? ¿Por qué? Porque como acá no hay corriente, dijimos que corriente G es igual a cero, entonces no hay circulación, no hay caída de tensión, entonces si yo mido acá la tensión, va a ser como si estuviera midiendo acá la tensión. Entonces considero que BE es igual a BGS, ¿ok? Por el tema de que no hay corriente, no hay circulación de corriente, ¿ok? Entonces tenemos que BGS es igual a esto, ¿ok? 0 voltios, ¿sí? Entonces esto reemplazo aquí, va a ser igual a K, va a ser 2,5 miliamperes por voltio al cuadrado, por VGS, que es 0 menos 1 voltio al cuadrado, ¿ok? Esto me va a dar ID va a ser igual a 2,5 miliamperes, ¿ok? Esto reemplazo aquí y tengo BDS va a ser igual a 80 voltios menos 2,5 miliamperes por 1K, kilo ohm. Esto va a ser igual a BDS, esto va a ser 2,5, 87,5, 67, perdón, esto me da igual a 77,5 voltios, ¿ok? Entonces esta es la Profe, una respuesta para esto. consulta. Profe, yo también tengo una pregunta. Sí, Ahí no tendría que ser 77,5 milivoltios. acá tenemos 80 voltios
voltios, ¿verdad? Y que al hacer la multiplicación de 2,5 miliamperes por 1 kilo ohm va a ser igual. Esto voy a pasar a ampere, ¿verdad? Esto va a ser dividido 1000, ¿verdad? 2,5 dividido 1000 es, esto es cambiando a ampere, ¿verdad? Porque yo tengo que hacer ampere por ohm, ¿ok? Y esto es igual a 1000 ohm, ¿ok? Entonces lo que yo hago con 1000 y cuando tengo kilo es simplificar esto, ¿ok? Y me queda igual a 2,5 ampere por ohm es voltios, ¿ok? Me queda 2,5 voltios, ¿ok? Sí, profe. ¿Está bien? ¿Cuál era la otra pregunta? Profe, yo estuve investigando, video Sí, tutoriales, leí en el Boilstat, en unas sí, cuantas enciclopedias más, y encontré una fórmula, o sea, una razón, la verdad que es, que sí, cuando VE, o sea, VGS, la verdad, es sí, mayor a VT, el circuito está, o sea, el transistor está en saturación, así y mismo cuando es. es menor, está en corto. Y cuando está en corto significa que ID es igual a cero. O Pero sea que BGS, eh, ¿cómo? ¿Cómo? Cuando está la última parte que dijiste. cuando VGS es menor a VT, Sí, el transistor está en corto. sí, Y cuando es mayor, está en saturación. Y sí, lo que explicaban en el video y en el libro es que cuando está en corto, tu ID es igual a cero. Y cuando está en saturación, sí puedo usar la fórmula de esa ID claro, es igual a K. claro. Nosotros cuando hablamos con ¿cómo es? Cuando hablamos de transistores MOSFET, nosotros dijimos que íbamos a considerar siempre en saturación nuestros circuitos, ¿ok? A ver, creo que está más arriba. No le hacemos caso a, la propiedad, a esa propiedad entonces los No, transistores. porque nosotros vamos a analizar siempre en saturación. A ver, esta, ok. A ver, acá no se ve porque, bueno, acá nosotros habíamos dicho esto, que íbamos a hacer siempre en saturación. ¿Por qué? Y para no complicarnos mucho también, ¿verdad? Para no complicarnos y para no complicarnos en los cálculos, porque si vamos a hacer cálculos no vamos a terminar nunca acá el análisis de circuito. Entonces, la idea es hacer un repaso rápido, ¿verdad? Para ver las aplicaciones. A nosotros lo que nos interesa en este módulo son las aplicaciones en donde se usa y cuáles son el principio del funcionamiento, ¿ok? O sea, eh, a nosotros nos interesa usar el MOSFET como un interruptor. O sea, ustedes en la vida práctica, o sea, en la vida así normal, cuando trabajen en empresa, en industria, van a ver que todo esto se aplica o se utiliza eh, de modo como una llave electrónica, ¿ok? Entonces, si se quema eso, ¿verdad? Ah, bueno, es el MOSFET el problema, o es el transistor, o es el TRIAC, o es el SCR, ¿verdad? Entonces, el objetivo en sí no es ser máster en análisis de circuito con MOSFET, con transistor, sino que manejar la teoría, poder hallar los parámetros básicos, ¿verdad? Y entender, ¿ok? Profe, una consulta. Sí, sí, Y si en el caso de la tarea, yo por ejemplo también estuve viendo esa propiedad y hice con sí, respecto a esa propiedad. En el caso sí, de la tarea, igual va a haber consideración. claro que sí. Si ustedes pudieron analizar, sí. Eh, ya sé ya por qué te están preguntando. Por el tema de que ahora mismo VGS es menor a DT, ¿verdad? Sí, hay Sí, por una eso, acá, profe. ya. No, y se va a tener en consideración. Vamos a analizar nomás así como vimos, ¿verdad? Eh, pero para las próximas, bueno,
le voy a tener en consideración eso, no hay problema. Sí, porque acá es menor, no me fijé en eso. Ok, no importa, los que aplicaron la fórmula directa, bien, ¿verdad? Y los que hicieron por el otro método, ¿verdad? Que no es, o sea, que se considera esto, ¿verdad? En corte, igual, ¿verdad? No hay problema. Pero acá, ahí, ahora me fijé y está en menor a BT. Sí, Dale, profe, eso no es la ok, consulta. dale. Bueno, vamos a ver un poco el tema de hoy. Si hay alguna otra pregunta con respecto a eso. De hecho que le quería, no sé, creo que ya están ya una buena cantidad. El tema de la asistencia. Me estuvieron pidiendo de que pongan algún comentario o presente en el foro que hay en cada clase. No sé si ustedes están realizando de esa forma luego la asistencia. Sí, profe, la verdad Con que otras materias siempre sí, fue así. profe, pero contigo no, porque vos Sí, dijiste que la tarea iba a considerar así mismo como... es. Pero me están pidiendo ahora que cambie el sistema y que ponga a través de los foros, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Ponen presente o hacen algún comentario, ponen su nombre? ¿Cómo hacen con el tema de la asistencia en el foro? A Y mí depende, las profe. clases suelen ser, profe, una pregunta sobre la clase que vas a dar y se responde la pregunta. Ah, ok. O Bueno, yo igual. algunos ponen nomás también presente para poner. Bueno, está bien. Y vamos a poner presente, o sea, pongan presente y obviamente la tarea, la pregunta de la clase es la tarea, ¿verdad? Que voy a estar colocando selección múltiple para que puedan realizar, ¿ok? Entonces ya, obviamente si es un circuito, se analiza el circuito. Cuando analizan todo el circuito, responden, ¿ok? La tarea yo voy a hacer con el material del día de la clase. Entonces ustedes analicen el circuito y una vez que resuelvan, entran para responder nada más allá, ¿verdad? Para seleccionar la respuesta correcta. ¿Está bien? Profe, lo que me parece raro es que te hayan pedido que cambies tu sistema, porque yo tengo varias clases que tienen tu mismo sistema. ¿Cómo? Me parece raro que te hayan pedido cambiar el sistema, porque tengo otras clases que también aplican tu mismo sistema de Sí, asistencia con tarea. sí, y bueno, y no sé si ustedes pueden entrar y poner presente nomás así en las tareas anteriores, o sea, en los foros anteriores. No sé si le va a Pero crear en realidad, problema eso. ¿Eh? en realidad que vos tenés que poner nomás cualquier pregunta X así, no hace falta que sea la materia y nosotros ponemos presente y ya está ya. O Dale. sea, ahí nomás Pero termina. hay que habilitar primero para que ustedes puedan entrar. Sí, vos tenés que habilitar. Profe. Sí, O una sea, Algunos, por pregunta, un ejemplo, tema, ¿ok? profe, Y voy a poner Dale. algunos, por asistencia y ustedes ejemplo, ponen ahí su nombre o presente, ¿verdad? Sí, O a y ahí partir Entonces, nomás de termina. hoy nomás podés aplicar eso también, profe. ¿cómo? A partir de hoy nomás también podés aplicar ese sistema. Dale, ok, porque veo que no todos entregan la tarea, por eso lo que o sea, no le quiero perjudicar con la asistencia, ¿entendés? Entonces, de 60, creo que 55 o algo así están entregando, ¿verdad? Y no quiero perjudicarle a esa gente, de repente puede entrar y poner presente y ya lleva asistencia, entonces, y la tarea obviamente no entrega, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer a partir de hoy eso, ¿verdad? Así como la entrega de tareas también vamos a hacer con selección de respuesta correcta. ¿Estamos? Bueno, si tienen, bueno, si pueden avisar a sus compañeros, bueno, de hecho que si ven la clase van a estar al tanto, pero por ahí si no ven pueden compartir con sus compañeros de esta materia. Entonces, Profe, sí, entonces ahora ya no van a hacer así ejercicio, todo va a ser selección múltiple nomás ya. va a ser ejercicio, pero con el material del día de la clase voy a poner ya la tarea, ¿ok? O sea, voy a cargar, vamos a ver si le puedo mostrar. Aquí, donde dice, por ejemplo, material de lectura semanal, ahí ya voy a cargar el archivo con el ejercicio a resolver. Entonces, ¿cómo le llaman? Cuestionario o... eh, La tarea.
tarea, ¿verdad? Que sería, tiene otro nombre en el portal. Sí, cuestionario, profe, donde puedo entrar y marcar la pregunta. Cuestionario, sí. Entonces, en cuestionario van a entrar y van a seleccionar la respuesta correcta. O en el caso que demos solamente teoría, es teoría, ¿verdad? Pregunta teórica, o si hay ejercicio que resolver, resolvemos ejercicio, ¿ok? O sea, el resultado sería lo que habría que responder. Pero vamos a aplicar a partir de hoy, ¿sí? Para no crear confusión. Profe, y no va a pedir solucionario, no va a pedir solucionario el cuestionario. No, no, no. Solamente marcar la Solamente respuesta. marcar la respuesta correcta. O sea, a mí me parece no muy conveniente, pero es lo que me piden, ¿verdad? Entonces, obviamente, voy a hacer lo que me piden. ¿Estamos? El tema de hoy vamos a tocar serían diodos de 4 capas, ¿ok? Se le llaman así porque tiene más capas de semiconductores, ¿verdad? Dopado. En este caso, 4 capas, ¿ok? Y a estos dispositivos se le llaman tiristores, ¿ok? Los tiristores son una familia de semiconductores que son de diferente funcionamiento, ¿ok? Entonces, constituyen una familia de dispositivos que pueden tomar diferentes nombres y características, pero donde todos los elementos que la componen se basan en el mismo principio de funcionamiento. Constructivamente son dispositivos de 4 capas, ¿ok? Por eso se le llaman así, dispositivos de 4 capas. Semiconductores NPNP, ¿ok? Y cuya principal diferencia con otros dispositivos de potencia es que presentan un comportamiento biestable, ¿ok? Su construcción se debe a su origen en General Electric en 1957. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Básicamente, esto es un punto importante. Estos dispositivos son dispositivos de potencia. Entonces, se usa mucho en la industria, en la electrónica de potencia, inclusive en electrodomésticos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver su comportamiento seguida que dice que es biestable, ¿ok? Los tiristores pueden tener 2, 3 o 4 terminales y ser de conducción unilateral, un solo sentido, o bilateral, ambos sentidos, ¿ok? Cuando hablamos sentido, es sentido de la corriente, ¿estamos? Ante una señal adecuada, pasan de un estado de bloqueo al de conducción, debido a un efecto de realimentación positiva. El pasaje inverso de conducción a bloqueo se produce por la disminución de la corriente principal por debajo de un umbral, ¿ok? Acá también hablamos de una tensión umbral que hay que vencer para que conduzca el semiconductor, ¿ok? Funcionan como llaves presentando 2 estados posibles de funcionamiento. No conducción o abierto, y vamos a representar con una llave abierta, conducción o cerrado con una llave cerrada, ¿ok? Entonces, el primer dispositivo que vamos a analizar es el SCR, ¿ok? O un controlador, un rectificador controlado, ¿ok? Como se ve acá en la figura, tiene 3 patitas y viene en formato de transistor de potencia, ¿ok? El rectificador controlado de silicio o tiristor es uno de los dispositivos más usados en la electrónica industrial por su facilidad de trabajar en alta potencia y altas corrientes. Ya existen SCR para controlar potencia tan altas como 10 megavatios, ¿verdad? Si hablamos 10 megavatios son esto, ¿verdad? Y si divido por 220 voltios, que es mi... Bueno, en realidad no va a ser 220, ¿verdad? Va a ser media potencia de ser esta. No sé,
¿Cuánto? ¿Cuánto amperes sería más o menos? Sería 10 millones dividido, vamos a ponerle 220. Sería 45.000 amperes. Si usamos en 220 voltios, ¿ok? Esto es vatios. Para tener una idea, ¿verdad? De la alta potencia que se trabaja con estos dispositivos. Bueno, ya que tengo en el orden de los 2000 amperes y voltaje de 1800 voltios, ¿ok? Está formado por 4 capas PNPN y tiene 3 terminales, el ánodo, el cátodo y la puerta, ¿ok? Se polariza de tal forma que el ánodo sea siempre positivo con respecto al cátodo, ¿ok? Y para que conduzca el tiristor es necesario aplicar pulsos positivos a la puerta de una amplitud suficiente que garantice el disparo. Ok, entonces, esta es la simbología del SCR. Y acá tenemos el ánodo, entonces el cátodo se representa por la letra K y esta es la puerta. Ok, ¿verdad? Entonces, como se ven aquí, es parecido al dibujo de un diodo, ¿verdad? Y del cátodo sale una terminal que sería la puerta de disparo, ¿verdad? Entonces, esta es la forma física que ya habíamos visto, ¿verdad? Y bueno, el funcionamiento. Nosotros tenemos una tensión VG, ¿verdad? Que va a ser la tensión en la puerta. Nosotros a esa tensión, si la tensión en la puerta, ¿verdad? En el gate es igual a 0, entonces Q1 y Q2 están en corte, ¿ok? Cuando vamos a hablar de Q1 y Q2, vamos a hablar... a ver. En Q1 y Q2 están en corte, ¿ok? No tengo acá ninguna Q, ¿verdad? Pero bueno, vamos a analizar. Luego existe una alta impedancia entre A, entre el ánodo y el cátodo, ¿ok? Vamos a ver este circuito. Acá tengo el ánodo y cátodo. Profe, la Sí, impedancia. ¿sí? ¿Qué era la impedancia? Alta impedancia es la resistencia que hay en el circuito. Si yo tengo, ¿cuál es cuando hablamos de resistencia, ¿verdad? Normalmente hablamos de, no sé, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, ¿verdad? Entonces, una resistencia ideal, ¿cuál sería? Una resistencia que tenga una impedancia infinita o una resistencia infinita. Y si yo tengo una resistencia infinita, no hay circulación de corriente. Y si no hay circulación de corriente, ¿qué quiere decir? Que básicamente está abierto el circuito. O sea que una resistencia ideal es una impedancia infinita, ¿ok? Alta o infinita, ¿ok? Entonces, una alta impedancia significa que hay algo que le está atajando a la circulación de la corriente, ¿ok? O sea que la corriente aquí es 0. ¿Estamos? Vamos a cerrar ya acá. Sí. Vamos a cerrar. Ok, entonces, aquí está conectado mi tensión en este punto. Este era ánodo y este cátodo. Vamos a poner con K. Entonces, ¿qué quiere decir que está en alta impedancia? Y bueno, y que este circuito está abierto, no está conduciendo, ¿ok?
Entonces, si aquí en mi tensión, en mi puerta, tengo la tensión BG, que es tensión de puerta, es igual a 0 voltios, entonces este está abierto o tiene alta impedancia, ¿ok? No conduce, o sea que este circuito no está conduciendo. Ahora, si se aplica un pulso positivo de disparo en BG, en el punto G, vamos a considerar que este es Q1 y este es Q2, ¿ok? Ok. Si disparo en Q1 y Q2, entonces Q2 entra en conducción y por lo tanto Q1 también lo hace, ¿ok? La impedancia entre A y ánodo y cátodo es muy baja. ¿Por qué es muy baja? Porque se disparó, ¿ok? Entonces el SCR conduce. En este estado se dice comúnmente que el tiristor se encuentra disparado, ¿ok? El SCR no puede ser apagado simplemente retirando la señal de disparo G. Se apaga el interruptor, se apaga interrumpiendo la corriente de ánodo. Ok, vamos a ver. Yo le aplico esta tensión acá, este es tensión VG. Hay un pulso, ¿verdad? Vamos a decir que vino aquí 1 voltio y disparó mi SCR, ¿verdad? Conduce, hay corriente. De 0 aquí va a pasar a ser 1 ampere, ¿ok? Vamos a poner 1 ampere. Vamos a considerar 1 ampere de corriente. O sea que está disparado, está conduciendo mi SCR, ¿ok? ¿Qué pasó? Yo le di el pulso y luego el pulso yo apagué y volvió a BG igual a 0, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Mi SCR continúa disparado, ¿ok? O hay un autoenclavado, ¿ok? Entonces, no es que yo al eliminar la tensión en la puerta ya para de conducir, ¿ok? Así era el transistor, nosotros eliminábamos la tensión en la base, ¿verdad? Y el transistor dejaba de conducir, ¿verdad? En este caso no es así. En este caso, él queda retenido la conducción por más de que se haya quitado la tensión en la puerta G, ¿ok? ¿Y cómo se hace para, para, eh, para que esto deje de Detener la conducir, ¿verdad? corriente. Para apagar el SCR y no conduzca, ¿verdad? Entonces, y bueno, hay dos métodos, ¿verdad? La primera dice que cortar la corriente que hay en circulación a través del SCR, ¿ok? Para eso se pone una llave aquí, entonces se abre el circuito y esto deja de conducir, ¿ok? Yo cierro esto y queda apagado hasta volver a tener una tensión de disparo, ¿ok? Entonces, cortando la tensión, yo tengo, cortando la circulación de la corriente, yo apago el circuito. Este es el primer método, ¿verdad? El segundo método que tenemos es una llave en paralelo, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Y qué haría eso? Al yo cerrar esto, ¿verdad? Inicialmente está abierto, ¿verdad? Se disparó y la corriente fluye por aquí. Entonces ya se apagó la tensión de la puerta de 0 voltios. Entonces él continúa la corriente pasando a través del SCR. Yo quiero apagar y ¿qué hago? Cierro esta llave y ¿qué pasa ahí? La corriente que pasa a través, vamos a poner corriente 1 a través del SCR, que tiene una pequeña dificultad, o sea, una pequeña resistencia
al paso. Entonces, siempre la corriente va a buscar el camino más fácil. Entonces, la corriente va a venir por acá y va a venir por este circuito y va a volver por acá. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, acá hay corrientes. La corriente que va a pasar por acá es 0, ¿verdad? Entonces, el SCR va a desconectarse o va a pasar en modo a alta impedancia. Entonces, cuando yo vuelvo a abrir esto, entonces la corriente ya no va a poder pasar por acá ni por acá porque acá ya está abierto y acá tiene alta impedancia, ¿ok? Entonces, de esas dos formas se pueden apagar el SCR, ¿verdad? Una forma también fácil de decir es que en estos dos puntos el potencial que hay, si yo mido acá, va a ser el mismo. O sea que mm, la diferencia de potencial, vamos a decir aquí que es ánodo y cátodo. O sea, si yo tengo acá tensión de ánodo y tensión de cátodo y hago la diferencia, hago tensión Ka, me va a salir igual a 0, ¿ok? Porque voy a hacer la diferencia entre la tensión de ánodo menos la tensión de cátodo, esto me va a dar igual a 0 aproximadamente, ¿verdad? Si hay diferencia, quiere decir que hay circulación de corriente. Entonces, eso me va, si hay circulación de corriente, me va a decir, me da como dato que hay una circulación, que está disparado el SCR, ¿ok? Entonces, y bueno, básicamente ese es el funcionamiento, ¿ok? Hay que agregar una tensión, aproximadamente la tensión de disparo depende el SCR es 1 voltio, ¿verdad? Partiendo de 1 voltio él dispara y se apaga interrumpiendo la corriente en el ánodo, ¿verdad? Esas dos cosas hay que saber. El disparo es con tensión en la puerta y el apagado es desconectando la circulación de corriente, ¿ok? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Profe, Podemos hacer, sí, una consulta. sí, El CCR no es un transistor, ¿verdad? no, es un tiristor, es un semiconductor tiristor. Ah, A ver, vamos a ver si tenemos aquí. Vamos a ver si tenemos en el simulador el SCR. Profe, así en forma práctica, ¿cuál es la diferencia con el transistor? La potencia y el autoenclavado. Sí, acá hay tiristor, mira. Vamos a hacer este circuito y vamos a simular el circuito que tenemos aquí. ¿Ok? La diferencia práctica es la potencia que puede soportar y el autoenclavado, ¿verdad? Porque yo con un pulsador yo puedo arrancar y con otro pulsador puedo parar. Normalmente así se trabaja en la industria, ¿verdad? Acá tenemos un SCR, dice que no se puede simular. No puede ser. No puede ser. A ver, no puede ser. ¿Cómo se puede simular esto?
No. Bueno, vamos a ver otro. Bueno, este por ejemplo es un circuito para encender una lámpara, ¿verdad? Esto es una lámpara, una fuente de 9 voltios continua. Aquí estamos hablando en continua, ¿ok? Tengo un switch que me va a disparar el SCR y tengo un switch que me va a hacer la parada, ¿ok? Entonces, si yo presiono este switch, me va a dar 9 voltios. En realidad me va a dar, si hago el circuito acá, 10K y va a ser 10, bueno, me va a dar una tensión X, ¿verdad? Pero que me va a hacer disparar el SCR. O sea, hay circulación de corriente, entonces por lo tanto aquí se prende mi lámpara, ¿ok? Para apagar, presiono este switch, es un apagado, ¿ok? Entonces presiono y él se corta la circulación de la corriente. Si se fijan ustedes, si yo presiono y mantengo presionado esto, este va a estar prendido todavía. Hasta que suelte recién, él va a parar, ¿ok? O va a apagarse. Eso es un circuito práctico, ¿ok? ¿Qué pasa si yo aquí, en vez de esta fuente, tengo una fuente alterna? ¿Verdad? Y bueno, voy a analizar por mi alterna, ¿ok? Disparo el SCR, bueno, mi tensión es positiva, 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 positiva. Viene aquí y llega en este punto, donde la alterna pasa de positivo a negativo. Y si nosotros hacemos la comparación de la corriente con la tensión, normalmente siempre vamos a encontrar que están en fase. La corriente con la tensión, ¿ok? Esta es tensión. Y esta es la corriente, ¿ok? Entonces, ¿qué significa que mi tensión venga a este punto? Y significa que mi corriente y mi tensión van a ser igual a 0, ¿ok? Entonces, si yo disparo en este punto, mi SCR va a venir acá, va a venir acá, y cuando llegue a 0, este va a ser 0 acá, corriente 0. Porque en la alterna, ¿qué pasa? Ciclo positivo, un sentido de la corriente, ciclo negativo, otro sentido de la corriente, ¿ok? La corriente cambia el sentido de la corriente con la tensión, ¿ok? Entonces, en este punto, bueno, yo disparé acá, bueno, acá conduce en este punto, en este punto, en este punto, conduce hasta aquí, ¿ok? En este punto, donde la corriente es 0, mi SCR se apaga solo. ¿Por qué? Y porque la corriente a través de aquí es 0. Esa era la condición hace rato que dijimos, ¿verdad? Se apaga interrumpiendo la corriente en el ánodo. O sea que interrumpir la corriente en el ánodo es tener corriente 0, ¿ok? Entonces, en este punto se resetea solo mi SCR, ¿ok? Hasta que de vuelta vuelva a presionar y va a conducir otra vez. ¿Qué pasa en el semiciclo negativo? Y no conduce. ¿Por qué? Porque la condición era que, vamos a ver, eh, la tensión
la tensión, la diferencia potencial tiene que ser mayor en el ánodo que en el cátodo. O sea que acá tiene que ser más positivo que aquí, ¿ok? Pero en el caso del negativo, del semiciclo negativo, esto cambia. ¿Por qué? Porque acá se vuelve positivo y acá negativo. Entonces, no hay caso luego que conduzca en en el semiciclo negativo, ¿ok? Porque la corriente está en este sentido y como habíamos visto con el diodo, por eso también tiene la forma de un diodo, ¿verdad? Porque solamente admite este sentido y este no, ¿ok? Creo que nosotros mencionamos eso acá. Acá está. Bueno, no sé. Vamos a ver después. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que solamente este sentido de la corriente puede operar el SCR. Semiciclo negativo, no, ¿verdad? Por eso estamos viendo luego con tensiones continuas, ¿ok? Pero para hacer un pequeño análisis nomás, estoy haciendo comentario, ¿ok? ¿Qué pasa? Profe, una pregunta. Sí, ¿Eso quiere decir entonces que no se puede usar con corriente alterna o sí se puede también? se puede usar, de hecho que se puede usar. ¿Para qué, por ejemplo? Bueno, se puede usar en corriente alterna. ¿Y para qué se usa? Y se usa para modular la potencia, porque después yo puedo hacer un circuito de disparo, ¿verdad? Y utilizar solamente la mitad de mi potencia. O sea que a partir de acá yo puedo utilizar toda esta parte, o sea, en este caso el semiciclo negativo no, pero esto sí, el positivo sí puedo utilizar, ¿ok? Puedo ir variando. Yo quiero 75% de la potencia y bueno, a partir de acá voy a empezar a conducir. Y eso ya lo hace un circuito de disparo, ¿ok? Que vamos a ver enseguida eso. Pero sí se puede usar en alterno, ¿ok? Nada más que el semiciclo negativo no te va a funcionar. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, y entonces, un circuito sencillo de aplicación es este, ¿ok? Bueno, entonces, esto es el SCR, no tiene ninguna complicación, básicamente se usa para disparo, para conducción o para una llave electrónica. Entonces, vamos a ver ahora otro dispositivo de la familia de los tiristores, ¿verdad? Parecido no es parecido. Bueno, es una familia de los tiristores, ¿verdad? El DIAC, ¿ok? Es otro diodo de 4 capas con la propiedad de dispararse en forma directa o inversa, ¿ok? Vamos a ver qué significa eso, dispararse. Recién le dije que nosotros necesitamos un circuito de disparo, que el DIAC se usa para circuito de disparo, ¿ok? En forma Profe, directa, sí. ahí el compañero o la compañera preguntó algo en el chat. Eh, ¿Qué pasa cuando activas ese? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos dos switches, ¿ok? Yo tengo aquí mi fuente conectada ya a mi lámpara en serie con este circuito de disparo y directo a la fuente, ¿ok? Entonces, para que esta lámpara se prenda, este SCR se tiene que disparar, ¿ok? ¿Cómo yo disparo? Y dándole un pulso de tensión nada más. Ese pulso es suficiente, ¿verdad? Para que él comience a conducir continuamente, ¿ok? Por más de que yo ya haya desactivado el pulso, él continúa conduciendo, ¿verdad? O prendiendo la lámpara, en este caso, ¿estamos? Entonces, con este pulsador, ¿qué es lo que yo hago? Yo le meto, acá tengo conectado a mi fuente de 9 voltios, acá tengo 9 voltios. Entonces yo le voy a meter aquí aproximadamente
VG igual a 9 voltios. Con ese 9 voltios lo que yo hago es disparar este SCR, ¿ok? Y que se mantenga circulando la corriente, ¿ok? Con un solo pulso, vamos a poner un solo pulso, yo ya tengo circulación de corriente continua acá, ¿ok? Con este pulso, ¿ok? Ahora, mi problema es, yo ya desactivé esto, ¿verdad? Esto ya desactivé, pero continúa circulando corriente, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo con ese pulso le di la energía suficiente para que esto se cierre y permanezca cerrado, ¿ok? Entonces, para apagar esto, yo necesito de otro switch, que es este switch 2, ¿ok? ¿Qué hago con esto? Y básicamente lo que hago es cortar la corriente a través del SCR. ¿Para qué corto? Porque eh, porque al presionar este botón, yo cierro este switch, la corriente viene por acá y no pasa más por este SCR. Al hacer eso, yo estoy desactivando el SCR. ¿Por qué? Porque me dice que para desactivar el SCR yo tengo que poner a cero mi corriente a través de este dispositivo, a través de este thyristor. Al poner en cero, él se desactiva, ¿ok? Por ese motivo hay este switch número 2, ¿verdad? Y básicamente lo que hace es desviar toda la corriente. Si yo acá tengo, mi corriente viene acá 5 amperes, ¿verdad? Inicialmente este 5 amperes venía por acá también. Entonces, al presionar esto, yo le hago el camino más fácil a la corriente y viene por acá. Entonces, este tiene una pequeña impedancia. Este sí que tiene cero impedancia, ¿verdad? Este tiene cero impedancia. Este tiene una pequeña impedancia, o sea que tiene una pequeña resistencia. Entonces, le es más fácil a la corriente irse por acá, 5 amperes, y acá quedarse sin corriente, ¿ok? Entonces, al quedarse sin corriente, este SCR se abre y deja de conducir, ¿ok? Una vez que yo suelte esto, como acá ya no puede más conducir y este ya se soltó, entonces ya no hay circulación, va a ser 0 amperes, acá también va a ser 0 amperes, ¿ok? Entonces no hay circulación ni por aquí ni por acá, ¿ok? Eso es básicamente, así mismo es, así, al, al presionar ese W2, automáticamente la corriente va a venir por acá y ya no vamos a venir por acá. Entonces, ¿qué hace eso? Desactiva el SCR. Al volver a desenchufar esto o dejar de presionar el switch 2, esto se queda listo para que vuelva a conducir, ¿ok? Entonces, cuando se vuelva a presionar esto, entonces él va a poder se va a poner a conducir de vuelta el SCR y así sucesivamente. Entonces, lo que hace el switch 1 es activar este SCR y lo que hace el switch 2 es desactivar el SCR, ¿ok? Entonces, Profe, sí, y mientras vos no le das el pulso para que se dispare tu tiristor, ¿hasta dónde va la corriente? no hay circulación de corriente. Si yo no le Ah, doy el gracias. disparo para que se active este, si yo no disparo esto, pa. Sí, profe. Si yo no Mientras no se disparo activa esto, ese. no hay tensión acá. Esto es alta impedancia y es como si fuera una llave en abierto. Entonces no hay circulación de corriente. Entonces Ah, gracias, profe. solamente cuando se dispara acá va a haber circulación de corriente. La única forma que haya circulación es a través de eso. ¿Y cuál es otra diferencia? Y bueno, la ruptura es mucho más grande. Nosotros cuando hablamos de diodo, nosotros decíamos que con 1000 voltios nosotros podemos romper la zona, hacer la zona que no conduce, tipo quemar el diodo y
hacer que conduzca. Como los tiristores son ya de alta potencia, entonces ya las tensiones de ruptura son muy altas y casi no, de hecho que 18.000 voltios, y eso soporta algunos tiristores, ¿verdad? Soporta mucha potencia. Bueno, entonces el día, dijimos que es diodo de 4 capas, se puede dispararse, ¿verdad? De forma directa o indirecta, o sea que de ambos sentidos, ¿ok? O sea que se puede, o sea que es un dispositivo de disparo bidireccional. Su aplicación principal es como dispositivo de disparo del TRIAC, ¿ok? Vamos a ver enseguida qué es el TRIAC, ¿ok? Como control de fase. El circuito es un control de fase que controla la potencia de CA en carga variando el ángulo de disparo del DIAC por la resistencia R al superar el voltaje. Bueno, está hablando de un circuito que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, el DIAC se representa de esta forma. Dos diodos, esto es como un diodo en ambos sentidos, ¿ok? Y básicamente tiene dos terminales, ¿verdad? Tiene A1 y A2, ¿verdad? Esta es la curva característica, que no es tan, o sea, es un poco, no es tan sencilla, ¿verdad? Y no representa gráficamente lo que hace, ¿verdad? Entonces voy a explicar un poco cómo trabaja el DIAC, ¿ok? Si yo pongo, tengo aquí este voltaje, tiempo, ¿ok? Yo tengo una tensión VR, tensión de ruptura, dice, ¿verdad? Aquí y aquí también, obviamente, inversamente también va a ser la misma tensión. Por eso se copia esta misma curva, ¿ok? Entonces, esa tensión normalmente en los DIAC es de VBR es igual a 30 voltios, ¿ok? O sea que aquí es 30, 30, ¿ok? ¿Qué pasa? Bueno, si yo acá tengo un circuito, a ver, voy a poner acá este circuito, tengo aquí el DIAC, y aquí tengo una resistencia, a ver, tengo aquí una resistencia, vamos a poner una lámpara, ¿ok? Una luz, una resistencia luminosa. Entonces, ¿qué va a pasar con este circuito? Como ven, un circuito en serie, ¿verdad? Entonces, si yo me voy, si yo me voy y, bueno, analizo, esta es mi tensión alterna, será más grande. ¿Ok? ¿Qué pasa? Mi tensión empieza a subir, mientras va subiendo de 0 hasta la tensión umbral, mi corriente va a ser igual a 0. O sea que no va a conducir mi SCR, ¿ok? Cuando yo llegue a la tensión umbral, ahí recién va a empezar a conducir el DIAC, ¿ok? Entonces a partir de aquí va a ser 31 voltios, ¿verdad? Toda esta parte me va a conducir hasta que vuelva a 0, ¿ok? Entonces, él llega a 0 y él se desactiva, ¿ok? Como el SCR, estamos. Entonces, él vuelve a subir la tensión en el SCR hasta que llegue a la tensión umbral, o sea, de disparo, y a partir de ahí recién empieza a conducir de vuelta el TRIAC.
¿ok? Hasta que llegue a 0. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que acá cuando es a partir de ciertas posiciones de la fase, ¿verdad? Porque aquí sube mi tensión hasta, vamos a ponerle acá 220, ¿verdad? 220 voltios, ¿verdad? Entonces, a partir de 30 para arriba, recién él va a conducir. Entonces, si yo puedo controlar la tensión y referenciar, por ejemplo, mi tensión aquí, y digo que 220 es, esto es 90 grados, esto es 180 grados, ¿ok? Yo puedo ir recortando la fase en ángulos con respecto a la tensión que le aplico al SCR, al DIAC, ¿ok? Entonces, eso me sirve para hacer disparos en diferentes puntos, ¿verdad? De mi señal alterna. ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve recortar? Usar la mitad de la potencia nada más para control de potencia, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Bueno, ¿para qué me es útil controlar la potencia? Y bueno, yo puedo tener, por ejemplo, un banco de calentadores de agua, ¿verdad? Y tengo una resistencia acá, ¿verdad? Que calientan el agua. Entonces, esta resistencia me consumen 10 kilovatios de, al enchufar a la red eléctrica, ellos me consumen 10 kilovatios. Si yo hago con el con el DIAC, ¿verdad? Y el SCR, hago recorte de mi fase, 50% de la fase, yo aquí voy a estar consumiendo 5 kilovatios nomás, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces yo modulo la potencia, recorto, hago una modulación en la potencia. Luego esto me va a ser de utilidad cuando haga sistemas de control, PID, ¿verdad? Donde yo solamente necesito utilizar, por ejemplo, una vez, esto yo necesito calentar a 85 grados Celsius, por ejemplo, el líquido que hay acá. Empiezo a calentar con 10 kilovatios, sube la temperatura, sube, va llegando a la mitad, llega a 70 grados más o menos aquí, 70 grados. Y cuando va llegando a 85, ¿qué es lo que yo necesito? 85 grados. Él solamente necesita 1 kilovatio de potencia para mantener esta temperatura, que es lo que yo deseo, ¿verdad? Yo lo que quiero es mantener 85 grados el producto que está dentro de esta olla. Entonces yo con esta potencia yo controlo, ¿ok? Dejo ahí en esa potencia y el clavado me deja en 85 grados. Si yo no tengo este sistema de modulación de potencia, ¿qué voy a hacer? Va a bajar, tengo 85 grados, luego baja mi temperatura a 80 grados, yo arranco aquí mi 10 kilovatios, ¿verdad? Calienta, 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 llega a 85 otra vez, ¿verdad? Ahí apago, luego baja otra vez, así sucesivamente voy a ir apagando y prendiendo, apagando y prendiendo. Y 10 kilovatios son 10.000 vatios. Son aproximadamente 45 amperes, ¿ok? 45 amperes. Y de repente eso ya golpea ya en el sistema eléctrico, ¿verdad? 45 amperes, activar y desactivar constantemente, se va a atenuar la luz de la casa, ¿verdad? Va a parpadear las luces, ¿verdad? Entonces no es conveniente golpear mucho el sistema y aparte que no es preciso también, ¿verdad? Para este sistema se utiliza para tener mayor precisión en el control, ¿ok? El control de, en este caso, calentar el agua o puede ser otros casos, ¿ok? Entonces, volviendo al DIAC, ¿qué es lo que hace el DIAC? Él conduce cuando en A1, cuando en
A1 es mayor a 30 voltios, ¿ok? Cuando la tensión que hay acá, tensión BA1 es mayor a 30 voltios. Ahí recién deja pasar. ¿Recuerdan el diodo? El diodo habíamos dicho que necesitamos superar 0,7 voltios para que conduzca. Bueno, es lo mismo, pero con 30 voltios de diferencia, ¿verdad? Y que es bidireccional. Puede ser el diodo de este lado o el diodo hacia este lado. ¿Ok? Y básicamente esta es la representación interna también del DIAC, ¿verdad? Dos diodos en paralelo. Solamente con una tensión de ruptura igual a 30 volts, ¿ok? Bueno, esto es lo que hay que saber. Que conduce cuando la tensión es mayor a 30 volts. O sea, ¿estamos? Vamos a ver ahora la aplicación que se le puede dar. Ok. Vamos a hablar del TRIAC y después vemos la aplicación con el DIAC, ¿ok? Entonces, el TRIAC es un SCR bilateral. ¿Qué significa? Recuerdan que el SSR era así, ¿verdad? Teníamos nuestra puerta G, ánodo y cátodo, ¿ok? Entonces, lo que dice que es un SCR bilateral. ¿Y cómo sería bilateral? Y sería en paralelo, ¿verdad? Entonces, esto sería así. Así. Con otra puerta 2, ¿verdad? Entonces, esto significa que se puede disparar en compuerta para cualquier dirección de la corriente. Recuerdan que nosotros en el SCR solamente la tensión positiva. Bueno, con el TRIAC es lo mismo, pero con ambos sentidos, ¿verdad? Positivo y negativo. ¿Está bien? Su funcionamiento se puede comparar con dos SCR antiparalelos. Ok. Entonces tenemos estos dos SCR que están en paralelo y en diferentes direcciones, ¿verdad? Entonces, bueno, y el TRIAC, perdón, el DIAC, el SCR, ¿ok? Este es la representación del TRIAC, ¿verdad? Dos diodos antiparalelos con su puerta de disparo, ¿ok? Entonces, vamos a ver un circuito en el cual hacemos la aplicación de estos dos circuitos. Tenemos por una parte el DIAC y por otra parte tenemos el TRIAC, que es un SCR para ambas direcciones de corriente, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos acá nuestra fuente de alimentación que es 220 voltios, ¿ok? Tenemos nuestra carga, que es, vamos a decir, una lámpara. Y tenemos una llave de encendido, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el DIAC, que básicamente va a ser el DIAC. Me va a disparar mi SCR, ¿ok? Ok, entonces, si yo tengo 220 voltios y si mi DIAC se dispara a 30 voltios, entonces, haciendo divisor de tensión, yo tengo acá una resistencia. Una resistencia de 250K, que es tipo potenciómetro, ¿verdad? Y otra resistencia aquí. ¿Qué hago con esta resistencia? Y básicamente lo que hago es un divisor de tensión para hacer el disparo del día, ¿ok?
Entonces, si yo disminuyo la resistencia aquí en este potenciómetro, ¿qué va a pasar? ¿Cuál era la pregunta, bro? Si yo, a ver, vamos a analizar el circuito, ¿ok? Yo tengo acá 220 voltios, ¿verdad? Vamos a analizar el semiciclo positivo, primeramente, ¿verdad? Vamos a llegar a este punto, 220 voltios. Entonces acá voy a tener, vamos a poner resistencia 1, R2, R3, ¿ok? Entonces, voy a tener aquí, y tensión del día, ¿ok? De ruptura. Entonces tengo que tener que 220 va a ser igual a corriente por resistencia 1 más corriente por resistencia 2 más corriente por resistencia 3 más tensión de ruptura. Ok, entonces vamos a hacer, vamos a despejar, voy a tener que 220 va a ser igual a I por R1 más R2 más R3, ok. Si yo disminuyo R2, ¿verdad? Porque R2 es mi resistencia variable, voy a tener mayor tensión de disparo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos llegar es a los 30 voltios, ¿ok? Entonces, a ver, 1, 2, 3. Profe, ¿por qué ahí Sí. pasó dividiendo si era una suma? Ah, tenés razón. Esto tiene que ser restando, ¿verdad? Resta y por R1 más R2 más R3, ¿ok? Entonces, ahora sí. Si yo aumento mi resistencia R2, va a disminuir mi tensión. Y si yo disminuyo mi resistencia, va a aumentar mi tensión. O sea, que si yo disminuyo la impedancia de este potenciómetro, aquí voy a tener más rápidamente 30 voltios, ¿ok? O sea que en una pequeña subida de la tensión, yo ya voy a, en 30 voltios más o menos, yo ya voy a tener ya esos 30 voltios prácticamente, ¿verdad? O sea que si yo disminuyo la resistencia, él casi no va a hacer recorte, ¿ok? Si yo aumento la resistencia R2 bajo, si yo aumento la resistencia, él va a tardar, si yo aumento la resistencia, él va a bajar la tensión. Entonces, para llegar a los 30 voltios, él va a necesitar más resistencia. Entonces, él a partir de acá me va a recortar, ¿ok? Si yo aumento la resistencia para R2 alto, ¿ok? Entonces, este juego es lo que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Ese circuito es este circuito. A ver, le voy a mostrar. Es comercialmente
se vende ok. Este es un circuito, ¿verdad? Que tiene sus... este es el potenciómetro para que nosotros consideramos R2, ¿verdad? Tiene entrada 220, ¿verdad? Y la carga, la salida, ¿ok? Este es el SCR, perdón, el TRIAC, ¿verdad? Este es el TRIAC y el DIAC es este que está aquí, que parece un pequeño diodo. ¿Ok? Ese es el que nos está haciendo el disparo. Estamos. Y después tiene esta resistencia que es preset, que es una de estas dos resistencias para hacer calibración. Entonces, con esto yo modulo la potencia. ¿Y en qué aplicación puedo usar esto? Y bueno, y este dispositivo, por ejemplo, soporta 2 kilovatios, ¿verdad? 2 kilovatios son aproximadamente 10 amperes, ¿ok? Yo, por ejemplo, puedo poner para toda carga que sea resistiva, ¿ok? Y vamos a ver después por qué, ¿verdad? Resistivas son calentadores, cargas inductivas son cargas que tienen motor, que tienen bobinado, ¿ok? Entonces, es solamente para cargas resistivas. Puede ser resistencia eléctrica de la ducha, ¿verdad? Pero este no va a soportar una ducha eléctrica, ¿por qué? La ducha eléctrica es de 4500 vatios, este hasta 2000 no más soporta, ¿ok? Pero sería una buena aplicación, ¿verdad? De repente tienen esos calentadores de agua, bueno, y para no usar potencia máxima, se puede utilizar esto, ¿verdad? También, bueno, esas estufas eléctricas que con resistencia, y bueno, se puede regular con la potencia, ¿verdad? Son algunas de las aplicaciones, ¿ok? Entonces, este es el circuito, para que tengan una idea, en donde se utiliza el DIAC, ¿ok? Entonces el DIAC es un circuito de disparo para el TRIAC, ¿ok? Bueno, nosotros hablamos sobre la Profe, no corriente. se ve tu Sí, pantalla. ok, perdón. Entonces, estaba diciendo que el DIAC es el circuito de disparo del TRIAC, ¿ok? El que nos dice en qué fase hacer la conducción, ¿ok? Entonces, hablamos de que solamente es conveniente para carga resistiva, porque hablamos la curva de la tensión y de la corriente, ¿verdad? Que eran iguales, ¿verdad? O sea, que estaban en fase. O sea, que cuando la tensión es 0, la corriente es 0, ¿ok? Aquí. ¿Qué pasa con una carga inductiva? Y una carga inductiva me hace un desfasaje de la corriente, ¿ok? ¿Cómo? Y bueno, y normalmente me desfasa un poquitito, me desfasa, ¿ok? Pero ya es lo suficiente para que la potencia entregada no sea la correcta, ¿ok? Normalmente en la ANDE, por ejemplo, te multa por tener mucha carga inductiva. Cuando hay muchos motores en una instalación o en una industria, hay un desfasaje de la corriente, ¿verdad? Y a ese se le llama, ese desfasaje es el cociente entre la tensión y la corriente, creo que, y a ese se le llama factor de potencia, ¿ok? O coeficiente de potencia, no recuerdo. Lo que sigue, hay que llegar lo más próximo
a que la corriente y la tensión estén en fase. ¿Ok? ¿Y cómo se logra eso? Y como una bobina es un almacenador o un colector de corriente, o sea que él almacena corriente. Un capacitor almacena tensión. Entonces, normalmente, si yo tengo acá, bueno, vamos a decir, un motor, ¿verdad? Y esta es mi ande, ¿verdad? 220, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es poner en paralelo un capacitor, ¿ok? Con eso se mueve esta corriente y capacitor. Con esto se trata de poner en fase de vuelta la tensión y la corriente, ¿ok? En este caso no es así, ¿ok? En este caso se puede hacer métodos. De repente se puede compensar con el tiempo de disparo, hacer un poco antes el disparo, porque para que tenga un poco de potencia. Porque, ¿qué pasa si esta es mi curva de potencia? ¿Ok? Esta es corriente y esta es tensión. ¿Qué pasa? Mi potencia, como yo calculo, tensión por corriente. ¿Ok? Y si está desfasado mi potencia, esta solamente va a ser el área efectiva de mi energía, ¿ok? Entonces, en este punto voy a tener sí o sí cero potencia. A partir de aquí hasta aquí no me voy a tener potencia, ¿ok? Se desfasa. Entonces, la ANDE te cobra solamente esto, pero él te entregó la potencia total, pero vos usaste esto nomás, esta potencia, porque vos tenías una carga muy inductiva y eso hace que la ANDE pierda plata y hace también que no aproveche toda la energía que te da, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el tema bueno, en las cargas inductivas, si van a trabajar con carga inductiva, bueno, darle un margen más de potencia o compensar este factor de potencia, ¿verdad? Se corrige, ¿ok? Bueno, eh, a ver si hay alguna pregunta con respecto a lo que estamos viendo. Bueno, lo que yo quería decir en síntesis es esto. El DIAC es un circuito disparador del TRIAC, ¿okay? ¿Qué nos va a hacer el recorte de fase? Esto es lo que a mí me interesa, ¿ok? Modular la potencia. Profe, siempre vamos a tener señalado cuál es el DIAC para diferenciar del TRIAC. ¿Cómo? Visual, Ah, en la diapositiva anterior, sí, visualmente yo veo que son iguales. sí. O sea, ¿cómo diferencia? O si va a Fíjate, este estar... tiene una patita, dos patitas, y este tiene una, dos, tres patitas. El TRIAC tiene una puerta de disparo, y este ya es A1, A2, ¿ok? Ya no hay más un ánodo cátodo porque ambos lados tienen ánodo y cátodo. Este también tiene A1, A2, ¿ok? La diferencia del TRIAC es que el TRIAC tiene una puerta de disparo. El DIAC no tiene puerta de disparo. Él, por la tensión que hay en sus terminales, él empieza a conducir. Lo mismo que el diodo, el diodo, por ejemplo, tiene que superar 0,7 para que empiece a conducir, ¿ok? En este caso nada más que es 30 voltios. Entonces, la diferencia es esta, ¿verdad? Esta patita que está acá, que es la patita G, que es puerta en inglés, ¿ok? Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que en este punto, este es el mismo circuito de disparo que estamos viendo, ¿verdad? Tenemos la carga aquí
y él va a empezar a conducir cuando, en este caso, a partir de 90 grados, ¿verdad? Entonces, toda esta región me va a conducir hasta 0. Este es el SCR. Hagan la diferencia, no es el TRIAC. El TRIAC era ambos lados. En el SCR yo solamente trabajo con la zona positiva. ¿Recuerdan? Ok. Entonces, este es el mismo circuito, pero con SCR. Y SCR solamente trabaja un sentido. Ok. Bueno, y esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Del ángulo de disparo, que yo puedo hacer, disparar, puede ser disparado independientemente de la polarización de la puerta, es decir, mediante una corriente de puerta positiva o negativa. Ángulo de disparo. Entonces, bueno, este es el símbolo que estamos viendo del TRIAC. Tenemos A1 y A2. Bueno, más de lo que ya estuvimos viendo, ¿ok? Bueno, el mismo circuito, ¿verdad? El famoso dimmer, no sé si ese dimmer para atenuar la luz de la casa, ¿verdad? Ese dimmer básicamente es este mismo circuito, ¿verdad? El que estamos viendo, ¿verdad? Este es el DIAC y el TRIAC, ¿ok? Ok. Bueno, hablando de las ventajas, vamos a hablar de la ventaja del el SCR. Requiere poca corriente de puerta o gate para disparar una gran corriente directa. Puede bloquear ambas polaridades de una señal de AC, bloquea altas tensiones y tiene caídas en directa pequeñas. Desventaja del SCR. El dispositivo no se apaga con IG0, no pueden operar a altas frecuencias, puede dispararse por ruido de tensión, tienen un rango limitado de operación con respecto a la temperatura. ¿Okay? Ok, Profe, señor. ese ruido de tensión que acabas de decir sería ¿Cuál? por ruido de tensión, dice que se puede disparar, dice. Sí. Y ese ruido sería ese desfasaje que nos estabas mostrando. No, ruido de tensión sería, por ejemplo, que yo agarre con mi dedo y toque, por ejemplo, la patita de G, de gay. ¿Ok? O de repente ruido eléctrico también puede ser, que se filtra en los circuitos electrónicos. El ruido en pista electrónica existe, ¿verdad? Y normalmente existe cuando hay alta frecuencia, operación de alta frecuencia en la zona donde está el dispositivo, ¿ok? Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de un variador de frecuencia, esos variadores eh, esos variadores de frecuencia dan una señal cuadrada, ¿ok? Y la señal cuadrada es una señal con muchos armónicos. Esos armónicos son múltiplos de la frecuencia que es la portadora, ¿verdad? Y hace que esas pequeñas tensiones a alta frecuencia se desplacen por la superficie del circuito electrónico o por la misma, entren por cualquier lado, ¿verdad? Inclusive por los pines. eh, Todo un tema del tema ruido eléctrico, cuando hablamos ruido eléctrico, ¿ok? Y se refiere a ruido eléctrico que afecta a las patitas
de la G, porque habla de disparo, pues, y es de la compuerta del SCR. Bueno, y esto es lo que hablamos del DIAC, ¿verdad? Que no conduce hasta que supera la tensión de disparo, ¿ok? Puede utilizarse para disparar un TRIAC, ¿ok? Y normalmente está en este rango, entre 20 y 40 voltios, pero el que más se conoce es de 30 voltios. Y esta sí es la curva, ¿verdad? Que una vez que se dispara acá, por ejemplo, 30 voltios, yo puedo bajar hasta 1 voltio y él va a estar conduciendo todavía, ¿ok? Una vez que se disparó, ¿verdad? Y puedo bajar y subir de tensión como yo quiera después, ¿ok? Pero lo primero es llegar a este punto. Aquí, 30 voltios, ¿verdad? Se dispara y yo puedo venir hasta acá. Hasta 1 voltio puedo llegar. Llego a 0 voltios y él ya no conduce más. Tengo que volver otra vez a 30 voltios y ahí dispararse de vuelta, ¿ok? Bueno, lo que estamos viendo recién, el tema de las cargas inductivas. Vamos a ver un poco. Cargas inductivas. Aquí. Bueno, entonces, aplicación se puede utilizar para control de iluminación, ¿verdad? Control de motores, llave de protección y conexión de cortocircuito. Bueno, entonces, mi carga, bueno, este es con un capacitor, bueno, este no es con respecto a la carga inductiva. Eso se refiere a este capacitor que está acá, que es el capacitor de disparo, ¿ok? Pero es el circuito que estamos hablando hace rato, no hay problema. Lo que hace básicamente el capacitor es tratar de mantener esa tensión de disparo, ¿ok? Estable, que no varíe mucho. Trata de compensar. Entonces, hablamos de los ruidos, ¿verdad? Entonces existen dispositivos un poco más nuevos, ¿verdad? Que son llamados Octo SCR, que básicamente es un circuito integrado donde tiene, o sea, internamente tiene un diodo LED, ¿verdad? Y ese diodo es activado por un fototransistor y ese fototransistor activa esto, ¿ok? Todo integrado. ¿De qué me sirve eso? Y bueno, y esta interconexión óptica hace un aislamiento eléctrico, ¿ok? Entonces, ese aislamiento hace que el ruido no pase de un lado a otro, ¿ok? Entonces, esa es la ventaja. ¿Estamos? Y luego existen otro más, tipo Optotriac, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Básicamente eso es lo que vamos a dar. Como ven, no hay nada de cálculo esta vez, pero sí mucho de concepto y de entender el funcionamiento, ¿ok? Entonces, voy a dejar unas preguntas en selección múltiple, donde ustedes van a tener que responder las preguntas y eso, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta sobre funcionamiento? Voy a ver la próxima clase un simulador para simular el funcionamiento. O si no, directamente un circuito. Voy a conectar esta plaquita que tengo y probamos.
Dale, profe. No hay pregunta, vamos a dejar hasta aquí. ¿Le parece? Perfecto. Quedamos Profe, así entonces. Sí, el, el voltaje de disparo viene ya luego predeterminado para el SCR y el TRIAC. sí, vos comprás el TRIAC o el SCR. Bueno, el SCR y el TRIAC vienen por defecto 1 voltio de la tensión de disparo. Pero el DIAC sí vos podés, eh, el DIAC vos podés comprar con diferentes tensiones. De 20, entre 20 y 40 más o menos está el rango. Pero el TRIAC y el SCR es 1 voltio. Es como el 0,7 del transistor, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a